Liliana, la doctora Liliana Morales, que es reumatóloga de aquí del instituto. Diego, por favor, dale compartir pantalla a la doctora Morales. Además, ella es la encargada de la parte médica de la Fundación Reumatológica de Strasberg. Y bueno, se nos ocurrió que ante la pandemia tuvimos que catalizar un montón de procesos, acelerar un montón de procesos, y mientras tomamos decisiones de cómo implementarlo, la verdad es que hemos tenido que hacer medicina con ustedes bien lejos. Y eso despertó un montón de sentimientos. Entonces se nos ocurrió con la doctora Morales que estaba bueno poner el pie en el freno, definir un poco esto y dar una conferencia, que es la que va a dar la doctora, sobre medicina no presencial, qué es lo que se viene, cuáles son los términos. Esto no es novedad en el resto del mundo, pero es una novedad contextual. Para nuestro contexto sí es una novedad. Así que, doctora Liliana Morales, le doy la palabra. Yo voy a ir tomando nota de lo que van escuchando. Antes de que empieces, Vera Tomasa dice que no escucha nada, y Molina, Susana Molina. Fíjense el volumen en sus computadoras porque el resto sí está escuchando adecuadamente. Doctora Morales, yo acá ya me sirvo. Bueno, buenas tardes para todos. Una alegría realmente compartir esta tarde de invierno helado con ustedes. No sé si están pudiendo ver la pantalla, ¿ya? Sí, Sí, Lili, se ve. perfecto. Bueno, entonces les quiero agradecer a todos el esfuerzo que hacen en estar esta tarde acá. No es fácil, no ha sido fácil para muchos de nosotros, me incluyo, poder adaptarnos a esta nueva forma de comunicación, pero creo que hacemos un esfuerzo a diario y porque creemos que la medicina, así como la educación, no se puede resentir ni siquiera en tiempos de pandemia, no puede esperar, ¿sí? Así que, como decía la doctora, vamos a conversar sobre este tema, sobre estas nuevas formas de relacionarnos los médicos con los pacientes, que... Lili, perdona, Lili, activa Dime, tu cámara. entonces dejo de compartir. No, no, no. Se puede compartir y que se te vea porque te quieren ver. Ah, Apretate el iniciar video. Diego, habilitala a la doctora Morales para que vea, para que se la vea. ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, ahora me ven. Para, y hay Ahora, algunos que no ven ¿me la ven? pantalla. No, pero el resto sí ve pantalla. Bueno, ahora sí, te querían ver. Me querían Listo. ver. Por eso hasta el guardapolvo me puse porque yo también los extrañaba. Hace un Bien. montón que no uso el guardapolvo, porque atendemos ahora con un ambo, como les decía la doctora, todos hemos hecho modificaciones, tanto en la casa como en el lugar de trabajo, para protegerlos y protegernos, obviamente, ¿sí? Pero no por eso dejar de estar presentes, acompañándolos y bueno, tratando de dar lo mejor de nosotros para poder pasar estos tiempos raros, complejos. Bueno, la, entonces, sin duda que hemos pasado todos, y me incluyo, por las distintas fases del impacto de lo que ha sido esta situación de la pandemia originada por el COVID-19, ¿sí? Vean ustedes que inclusive altas autoridades del área de la salud pasamos, han pasado por situaciones como de negación, y aquí vemos allá por enero que más nos preocupaba, y me voy a sincerar, me pasaba igual, más me preocupaba el dengue que el coronavirus, lo veía como muy lejos, ¿sí? Luego hemos pasado por etapas de enojo, de apatía, algunas situaciones de confusión, hasta creo que ahora, y ojalá que estemos todos en una etapa de aceptación. Por ejemplo, en Córdoba nos pasó esto también, una etapa de que aquello era muy lejos, hasta que vimos que empezaban a aparecer casos de esta enfermedad en nuestra provincia, ¿sí?
además de lo que iba pasando en otras provincias de nuestro país. Y entonces hasta por ahí nos hacíamos chistes de que por ahí la próxima reunión de grupo iba a ser todos con los equipos de protección que deben utilizarse. Eso nos pasó al principio. Después nos dimos cuenta que en realidad las siguientes reuniones de equipos se hicieron todas a través de esta vía. Bueno, hasta que llegó la noticia que parecía que era muy lejos en enero, y sin embargo aquel 19 de marzo nos mandaron a quedarnos en casa. Así que la mayoría, obviamente, nos sentimos sorprendidos, azorados, un tanto inquietos, porque realmente el virus ya empezaba a circular en las distintas comunidades y era una medida de protección, de prevención, hacer que la población se quedara en sus hogares, que limitara al máximo sus salidas para evitar el contagio. En ese momento, sin duda que la asistencia médica en nuestro instituto empezó a modificarse, y algunas cuestiones fueron previas, porque esto no empezó el día que nos decretaron el aislamiento obligatorio, preventivo y social, sino que ya veníamos escuchando las distintas situaciones que se iban generando. Por ejemplo, esta señora daba aviso de que ella no iba a asistir a la consulta presencial, y entonces desde el instituto empezamos a ver una sucesiva suspensión de los turnos, y desde la dirección y el equipo y el resto del equipo empezar a pensar qué otras opciones de asistencia teníamos para no dejar de brindar el servicio médico al que hemos acostumbrado a nuestros pacientes otorgar. Y a medida que esto iba pasando, veíamos también que no solamente nos ocurría a nosotros, que había varias clínicas y hospitales referenciados en Córdoba capital que veían resentida su atención por esto de el quédate en casa, y eso por un lado nos preocupaba como profesionales, y por otra parte veíamos el reclamo de los colegas, como por ejemplo la doctora Bertoli, que es reumatóloga de nuestro equipo, que como presidenta de la Asociación de Reumatología de Córdoba hoy, en la actualidad, ella hacía referencia en esta nota del diario La Voz que la medicina ambulatoria se había frenado y que eso era peligroso, y que los médicos estábamos trabajando por ahí dando continuidad al seguimiento de nuestros pacientes sin por ahí estar siendo reconocidos esa actividad como debiera hacerse a través de las obras sociales y las prepagas, ¿sí? Y entonces, de aquí, si me permiten hacer un gran reconocimiento al equipo de secretaría del Instituto Strusberg, que bueno, tuvo que hacer también un cambio adaptativo al verse incrementada la comunicación, que desde la página web se promulgó, y desde nosotros también hicimos lo mismo, los médicos también hicimos lo mismo con nuestros pacientes, en favorecer y estimular que se comunicaran, que no dejaran de estar en contacto con nosotros, pero a través del sitio web, a través del correo electrónico, a través de mensajes de WhatsApp y el teléfono. Así que realmente la tarea que llevaron y están llevando adelante las secretarias de la institución es realmente para felicitarlas. En momentos estaban como muy sobrepasadas por la cuestión, pero han sabido poder reconocer cuáles eran esas demandas de necesidad urgente de resolución y otras que podían diferirse sin dejar de atenderse. De la misma manera, desde la dirección y siempre digamos, en charla con el equipo de salud que conforma el Instituto Médico Strusberg, se iban actualizando las modalidades para que los pacientes supieran a través de qué medios podían tener comunicación con el equipo médico. Entonces, estos cambios también originaron que tuviéramos un incremento en las consultas telefónicas,
situación que por ahí no teníamos tan aceitado, porque lo nuestro era mucho más presencial, pero evidentemente la necesidad de estar en nuestras casas y evitar el contagio, pero no por eso dejar de mantenernos saludables, hizo que todos nosotros fuéramos adaptándonos a esta situación de, por ejemplo, el aumento de las consultas telefónicas y empezar a enviarnos ustedes y nosotros fotos de indicaciones o de estudios o de recetas, es decir, todo aquello que antes hacíamos en papel, transformarlos en fotos para poder enviar y para que ustedes pudieran recibir todas las devoluciones de lo que nosotros valorábamos era pertinente para ustedes. Y fuimos viendo que algunas obras sociales como el APROS habilitaron la confección de recetas digitales, ¿sí? Cosa que antes no se hacía. Las farmacias inclusive aceptan, no todas, pero la mayoría, las fotos de las recetas, el envío de recetas por email. Algunos laboratorios y centros de imágenes aceptan la foto o el escaneo de la solicitud del estudio que nosotros les enviamos, y la mayoría de los laboratorios y los centros de imágenes, por lo menos los grandes centros de imágenes aquí en Córdoba, cosa que ya venían haciendo, imagínense con esta situación ahora con mayor énfasis, dan los resultados directamente por mail o los cargan en una base en su sistema para que tanto el paciente como el profesional pueda acceder y entonces pueda evaluar cuáles son los resultados y poder entonces decidir la conducta terapéutica que se sigue con cada uno de ustedes. A su vez, como decía la doctora, el instituto no se cerró jamás, nos tuvimos que adaptar a todas las medidas de desinfección y de protección para poder dar solución a aquellas cuestiones que como reumatólogos sabemos que no se pueden solucionar mediante una llamada o una videoconferencia o un mensaje, ¿sí? En muchas ocasiones tuvimos que, digamos, utilizar nuestros equipos de protección, utilizar las medidas de desinfección necesarias para darle seguridad a nuestros pacientes y, como decía la doctora Strusberg recién, dar algunas aclaraciones acerca de cómo debía ser el comportamiento de ustedes, porque todo esto fue nuevo para nosotros, pero teníamos que protegerlos a ustedes, al equipo que nos acompañaba, a nuestras secretarias y a nosotros mismos de la posibilidad de contagio, sin por ello de dar la atención médica asistencial para aquellos casos en donde no pudiéramos resolverlo de otra manera. Y también comenzamos los médicos a hacer el teletrabajo, que se llama, ¿sí? Es decir, el trabajo en la casa, desde el hogar de cada uno de nosotros, o a veces desde el consultorio, pero a través de estas otras herramientas a las que por ahí teníamos poca adhesión en otro momento, ¿sí? Y por lo tanto, inclusive tuvimos que poner algunas reglas, como dice este cartel, tuvimos que poner algunas reglas y nosotros también autoimponernos algunas reglas, y por ahí esto también vaya para ustedes, el hecho de que el médico quizás ahora está un poco más en la casa y uno le puede preguntar, sepan que no dejamos de ser personas, que también tenemos nuestras otras actividades como acompañar a nuestros hijos en la educación, que se hace también a través de este medio, y por lo tanto ser respetuosos en el momento de la consulta, del envío de estudios y demás, y no desesperarse si por ahí la respuesta llega con un tiempo de demora, ¿sí? Como nosotros también pusimos carteles y pusimos lineamientos para nuestra familia, que ha tenido que también soportar esta situación de que callados, que mamá está haciendo consultas o está hablando con otro colega, etcétera, y demás, no pasar que mamá está en una reunión. También es importante que ustedes por ahí nos entiendan que a veces nosotros ponemos, o si no contestamos inmediatamente, es porque estamos en alguna otra situación, pero no por eso vamos a dejar de dar la respuesta que ustedes están esperando. Sabemos que del otro lado hay mucha ansiedad, al principio era extrema ansiedad, para nosotros también, pero creo que ahora nos vamos acostumbrando a que saben que les vamos a contestar, saben que estamos del otro lado y que no vamos a dejar de acompañarlos, ¿sí? Y para ello hemos empezado a utilizar una herramienta que en realidad ya venía de hace tiempo,
pero que la veíamos como muy lejana o que quizás con un poco de apatía o de no mucha simpatía, que era la telemedicina, ¿sí? Pensábamos que no, que esa no era la medicina para nosotros, porque a través de una pantalla, cómo pueden relacionarse, pero vean ustedes cómo la pandemia, cómo la situación de tener que quedarse en nuestros hogares ha hecho que tengamos que empezar a utilizar otras herramientas que tenemos muchos la disponibilidad en nuestros hogares y otros de poder manejarlos a través de esta tecnología que voy a explicar ahora un poquito más con detalle. Según la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina es la prestación de servicios de salud a través de profesionales de salud, utilizando tecnologías de información y de comunicación para diagnóstico, para tratamiento, para prevención de enfermedades, de lesiones, para investigación, para evaluación y formación continua, con el interés de ¿qué? De cuidar la salud de los individuos y de las poblaciones donde la distancia es un factor crítico. Es decir, al principio era casi como limitado para aquellos lugares en donde no tienen acceso, donde no había posibilidad de llegar a especialistas. La telemedicina brindaba una respuesta para poder llegar a definir la mejor situación de diagnóstico y tratamiento para distintas personas. Pero en la actualidad, en donde la distancia se hizo real, inclusive dentro de la misma ciudad, la telemedicina ha venido para brindar una herramienta para poder dar resolución y de manera tal que podamos mantener a nuestros pacientes, a nuestras comunidades en salud. Van a ver ustedes, o habrán escuchado ya por ahí, otros términos referidos a esto, esto de la cibermedicina, lo de la telesalud, lo de la e-salud o la salud electrónica. Esto es para diferenciar un poquito, cibermedicina tiene que ver con la aplicación de Internet y de las redes dirigidos hacia la comunidad en general, ¿sí? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora podría decirse que es una actividad de cibermedicina, es decir, hay un profesional de salud que está conversando con una audiencia en general, cuando la telemedicina en realidad es entre uno y uno, digamos, entre el médico y su paciente, ¿sí? Y la salud digital es, a veces se usa también como sinónimo de la cibermedicina, es más bien cuando los pacientes ingresan a la internet para buscar información que esté relacionada a encontrar un estado de salud o de tener alguna cuestión de enfermedad. Bueno, en síntesis, la telemedicina se define como que cualquier acto médico que se realice sin el contacto físico entre el médico y el paciente. Es una herramienta que complementa, pero que no reemplaza la atención presencial. La telemedicina en realidad busca resolver consultas de baja complejidad, ¿sí? Es decir, ya vamos a ir viendo que la importancia de que esto se puede aplicar siempre y cuando haya una relación previa. No es lo ideal hacer un encuentro de telemedicina con un paciente al que no conocemos, al que nunca hemos visto, ¿sí? Esta es una herramienta que nos permite continuar el seguimiento de un paciente, pero no iniciarlo. Y de la misma manera, por ejemplo, darle indicaciones como la que veíamos recién, aplíquese la vacuna antigripal, o hágase estos análisis, o bueno, veo que los resultados de su densitometría dan que viene respondiendo al tratamiento, o bueno, alguna otra cuestión que pueda ser de baja complejidad y que se pueda hacer un intento de mantener la distancia sin tener que llegar de nuevo hasta el consultorio, ¿sí? Es ideal en estos tiempos, ni hablar, en donde necesitamos minimizar las posibilidades de contagiarnos, especialmente cuando tratamos con enfermedades como la que estamos padeciendo, que es de
muy alta propagación. Y para poder hacer telemedicina existen plataformas específicas y digamos que muchos médicos utilizan, no todos, esto es muy reciente, no todos se adaptan, no todos quieren, y también es la telemedicina que veníamos haciendo sin darnos cuenta hace rato, contestando mails, llamadas telefónicas, a veces a través de algunas redes sociales también. Eso también es telemedicina, es decir, cualquier acto médico en donde no haya contacto físico con el paciente, pero que se establezca alguna actividad comunicativa. Fíjense ustedes que en realidad esta telemedicina viene desde hace mucho tiempo. De hecho, en nuestro país, el gran hospital Garrahan tiene un programa de telemedicina y conecta con más de 162 hospitales con pacientes de todo el país. ¿Eso qué permite? Permite que pacientes pequeños que tienen enfermedades raras o de difícil resolución para los médicos que le están brindando asistencia en aquellos lugares lejanos y entonces que no podían llegarse hasta la gran capital de nuestro país por cuestiones de cualquier tipo, económicas o de cualquier situación, o por la misma situación del niño, permitía a los pediatras especializados poder conectar con los pediatras que atienden a esos pequeños y poder guiarlos, ayudarlos para poder dar solución a la situación de salud de los más pequeños. ¿Sí? Este es un programa que viene hace rato, vuelvo a decir, el Garrahan está conectado con más de 162 hospitales de todo el país, ¿sí? Y de la misma manera, la telemedicina se ha demostrado que aumenta la detección de enfermedades en poblaciones que están alejadas. Son dos artículos que son del año pasado, es decir, existe una telemedicina sincrónica, que es cuando yo me conecto con el paciente y conversamos y tenemos la consulta en el momento, que esa se llama telemedicina sincrónica. Y hay otra en donde puede ser asincrónica, es decir, por ejemplo, me envía los resultados de sus análisis y yo mucho más tarde o no mucho más tarde, pero más tarde le envío la valoración de los mismos, ¿sí? O envía por mail alguna pregunta, alguna consulta y bueno, o la valoración de sus imágenes y luego el médico especialista da su respuesta. Eso es cuando la telemedicina es asincrónica. También a través de la telemedicina se vienen haciendo desde hace mucho y ahora con mayor hincapié los monitoreos remotos o telemonitoreos. Sepan ustedes que existen marcapasos, desfibriladores, etcétera, que pueden manejarse por Wi-Fi. Es decir, el médico puede tener monitoreado a su paciente a distancia y recibir señales de alarma. De la misma manera se pueden controlar otras patologías como la diabetes, y, como la hipertensión, etcétera. Es decir, que la telemedicina en realidad ya venía entre nosotros, pero no para todos, sino para algunos casos en particular. Inclusive se puede llegar a intentar hacer la telemedicina por celular, es decir, cuando ustedes envían mensajes de texto o cuando nosotros mandamos mensajes de texto, sea para recordatorio de turnos o para promocionar conductas saludables, o cuando ustedes digamos, deben haber conocido o deben saber, o algunos de ustedes tendrán, vienen aplicaciones que pueden descargarse en el celular que les permite monitorear, bueno, cuántos pasos caminaron, cuántas horas durmieron. Es decir, hay muchas aplicaciones que sirven para seguimientos de síntomas que pueden ser incluidos en sus celulares. A partir de la situación que se generó en el mundo, surgieron también estas situaciones. El gobierno promueve el uso de plataformas de teleconsultas. Cuando después del pasado el impacto de lo que fue el quédate en casa, empezaron
empezamos muchos de nosotros a reclamar, y muchos otros profesionales y también las autoridades sanitarias, a darse cuenta que mucha gente estaba dejando de cumplir con sus seguimientos, con sus tratamientos, con sus controles de patologías crónicas por el tema de evitar el contagio de esta enfermedad transmisible. Pero muchas enfermedades no transmisibles no estaban debidamente siendo controladas, y por lo tanto desde el gobierno empezó a promulgarse esto de que empezáramos a usar plataformas, los médicos y los pacientes, para no dejar de estar en conexión y para no dejar de hacer los controles pertinentes para mantener en el estado más saludable a toda nuestra población. Entonces, hoy por hoy sabemos que los beneficios que otorga esta herramienta es que les permite a los pacientes un acceso más rápido y más sencillo a los especialistas, ¿sí? Evita los desplazamientos. Imagínense ustedes, muchos de los que están acá saben que hemos logrado concretar encuentros de telemedicina, evitando que tengan que venir hasta la capital de Córdoba, y con todo lo que eso ha implicado, debido a las restricciones, debido al temor que ustedes mismos tenían. También nosotros también tenemos nuestros temores del contagio, así que muchas cuestiones han ayudado a que podamos hoy por hoy beneficiarnos de esta herramienta. También permite, como les decía recién, apoyar a médicos que están todavía en zonas mucho más lejanas y más remotas, y que tienen que solucionar cuestiones que digamos, que no pueden diferirse, que no pueden esperar hasta llegar hasta un centro de complejidad, ¿sí? Disminuye, la telemedicina también obviamente disminuye la necesidad de estar mucho tiempo internado, porque por ahí se puede abordar al paciente en una cirugía y luego el postoperatorio, si hay una buena respuesta en los primeros tiempos, hacer el seguimiento directamente a través de la telemedicina, ¿sí? Favorece la continuidad de la asistencia, porque nos permite a tanto los pacientes como los médicos mantener esta situación de estar en tratamiento, aunque sea sin el contacto físico, y aumenta la cultura sanitaria actualizándonos en temas de salud. Eso nos ha servido a nosotros como profesionales, que prácticamente por día tenemos 2 o 3 posibilidades de acceder a videoconferencias, y como verán, por lo menos a ustedes también nosotros estamos tratando de brindarles actualizaciones a través de este medio. También facilita nuevas herramientas diagnóstica y de gestión clínica, esto que hablábamos de poder acceder a distintos métodos complementarios de diagnóstico, como las imágenes y como los laboratorios y algunos otros resultados, y potencia sin duda el trabajo en equipo, como decíamos, desde la secretaria hasta otros colegas u otras instituciones. Nos ha permitido esta situación, lo que ha generado esta situación y el beneficio que nos ha otorgado la telemedicina. Entonces, desde el punto de vista médico, tenemos también una mirada particular sobre esta herramienta. Si bien es una herramienta y un procedimiento, la actividad al día de hoy todavía no ha sido aprobada en nuestro país, aunque va en camino. Ustedes ya saben que, como todo en la vida, muchas veces se generan necesidades dentro de la población o dentro de la sociedad, y bueno, la cuestión legal por ahí va un poquito más atrasada que lo que realmente necesitaríamos. Tiene alguna lógica. Hoy por hoy tiene media sanción en diputados la ley que autoriza y que reconoce las actividades de telemedicina, pero no está del todo legalmente aprobada. La otra mirada que hacemos los médicos, todavía con un poco de temor, es esta cuestión de que muchas obras sociales no reconocen esta herramienta, esta práctica, esta actividad, y por lo tanto no la abonan, ¿sí? Las plataformas debieran poder asegurarnos que estamos cumpliendo con el cuidado de los datos sensibles de ustedes, ¿sí? Es decir,
las plataformas que nos ofrecen para ejercer la telemedicina nos tienen que asegurar a los profesionales que desde el punto de vista ético estamos resguardando los datos más sensibles de ustedes. Y los nuestros también, ¿verdad? A veces hemos tenido las situaciones en donde se organizan estos encuentros vía videoconferencia con un paciente, es decir, se le otorga el turno y se estima el tiempo, se destina el tiempo, el momento y demás, y sin embargo el paciente no asiste. Es decir, algunas cuestiones que pasan en lo asistencial también se ven reflejados en esta cuestión virtual, digamos, de asistencia. Sabemos que la telemedicina no sirve para las urgencias. Van a ver, y no se enojen, que muchas veces cuando ustedes consultan con algo agudo, nosotros les decimos, por favor, regístrense para venir y hagamos una consulta asistencial, porque no todas las veces, por más que nos esforzamos en el interrogatorio y por más que por ahí ustedes nos puedan mandar una foto o un video de cómo está la rodilla o cómo está el hombro o cómo están sus manos, los clínicos necesitamos tocar, ustedes saben que somos los reumatólogos muy clínicos y necesitamos realmente hacer el reconocimiento de los signos que presenta la enfermedad para poder realmente darles el mejor tratamiento que conocemos para salir de esa situación. Entonces, las cuestiones urgentes por ahí no las podemos, no debiéramos intentar solucionarlas a través de la telemedicina. Y también la telemedicina implica algún grado de invasión a la privacidad cuando se hace a través del celular, ¿sí? Porque a veces no respetamos los horarios o por ahí el paciente no entiende de que no lo puedo ya darle ya la respuesta porque yo debo pedir a mis secretarias que me envíen las historias clínicas por foto para poder entonces tener acceso a la información de ustedes, porque no nos acordamos, o sea, más o menos sí, la mayoría sí, más o menos tenemos presente, pero no sabemos lo último o lo anteúltimo que pasó con ustedes. Yo he recibido solicitud de consultas telefónicas de personas que hacía 5 años que no sabía nada de ellas, ¿sí? Y bueno, residen en lugares en donde no los dejan venir, no los dejan viajar, algo tengo que hacer, ¿sí? Lo bueno es que ya la conocía de hace varios años, pero bueno, tampoco algunas cosas podemos resolver y otras no, ¿sí? De la misma manera, cuando hay un diagnóstico complejo, no resulta fácil para el paciente ni para el médico poder abordar eso a través de la telemedicina. Por ahí no se entiende lo que nosotros intentamos transmitir y máxime cuando el diagnóstico es complejo o es de mal pronóstico, no sería por ahí lo indicado tener que darlo a través de una pantalla. Habría que dejarlo como un extremo, ¿verdad? Porque estas cuestiones hay que conversarlas dentro de un ámbito en donde nos sintamos un poco más cercanos como para poder abordar entre el equipo que se establece, entre el médico y el paciente, esta situación por la que se está atravesando. Ahora, sí ha sido útil la telemedicina para hacer el seguimiento de las afecciones crónicas, que es lo que habitualmente los reumatólogos tratamos, y para renovar recetas, pedir estudios de control, indicar recomendaciones en general de cuidados de salud, etcétera. Sí nos está siendo útil para hacer ese tipo de prestación. Ahora, ¿qué mirada tienen ustedes? ¿Sí? Sepan, no sirve para hacer una consulta de primera vez. No es recomendable que ustedes pidan una consulta por videoconferencia o a través de una consulta telefónica con una persona, con un especialista que no los conoce, que es la primera vez a la cual le van a consultar. No es lo recomendable, ¿sí? A todo esto, ustedes deben contar con la tecnología que les permita una adecuada velocidad para poder hacer este encuentro a través de la telemedicina y de la misma manera ustedes deben saber cómo manejarse con la tecnología, así que a veces estas resultan
estas situaciones resultan limitantes. Yo tuve la posibilidad de experimentar con esta conferencia en donde mandé a varios de mis pacientes la invitación y muchos no entendían qué era eso de pedir el link o me decían sinceramente, doctora, no tengo pocos datos, acá el internet no es bueno, o no sé cómo manejarlo, no tengo quien me explique, pero bueno, hay otras personas que sí lo pueden hacer, que sí se han adaptado y han demostrado una gran capacidad para poder hacerlo y se han mantenido comunicados durante todo este tiempo en el que no nos hemos podido ver, digamos, o encontrar en la asistencia. Y esto se aplica también a muchas otras cuestiones de la vida, no solo a la telemedicina, ¿verdad? A veces nosotros preguntamos, interrogamos y el paciente cuesta, que no es lo mismo cuando lo tenemos al frente y por más que nos hable con su habitual lenguaje, luego nosotros lo revisamos y podemos interpretar lo que nos quiso decir. Pero a veces, vía telefónica o a través de una pantalla, es difícil por ahí interpretar qué quiere decir con la terminología que está usando, cuál es realmente su dolencia o cuál es realmente su incomodidad o la consulta o el motivo que lleva a pedir la consulta. También a veces se genera, y nosotros lo sentimos, angustia ante la falta de respuesta de un médico a la consulta, ante la demora. Muchos de nuestros pacientes han rejuvenecido con la pandemia. Yo me doy cuenta que están digamos, que se han transformado en millennials. Es decir, si rápidamente no les contestamos, hay como una crisis ahí de qué pasa, no me escucha, no me ve, ¿por qué me lee, no me contesta? ¿Sí? Entonces, todo eso, desde la mirada de los pacientes, son situaciones que entre todos hemos ido y tenemos que adaptarnos e ir incorporando a nuestra vida diaria. Y otra cuestión que a veces nos llama la atención y que nos puede poner así un poco temerosos es que a veces, como se acostumbran a hacer, y los que se acostumbran a hacer la consulta a través de la telemedicina, postergan la consulta presencial indefinidamente con el riesgo de que entonces entre el paciente y el médico pasemos por alto cosas importantes, ¿sí? Así que si bien es una herramienta que nos permite como decía, resolver algunas cuestiones, esto no implica que eternamente vamos a postergar, y espero que así sea, la consulta física presencial con nuestros médicos. Bueno, sin duda que la telemedicina nos sirve para hacer todo el seguimiento tras una consulta presencial, todo el seguimiento, vieron cuando ustedes llegan por primera vez y nosotros pedimos, bueno, se van a hacer una radiografía de manos y unos análisis, ¿tienen citometría del año pasado? Bueno, mándenmela también, porque toda esa cuestión, el seguimiento de todos los estudios complementarios, sin duda que nos son muy útiles para hacer que el paciente venga una sola vez y tenga entonces una sola posibilidad, en todo caso, de contagio, que ojalá que fuera nula, pero no tiene que volver a venir a mostrarnos los laboratorios, volver a venir para traernos la densitometría, ¿sí? Entonces es muy útil para ese tipo de situaciones. Sin duda también es importante que el paciente consienta este tipo de práctica y que conozca los términos legales de cada consulta que se hace a través de esta herramienta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que a veces usamos mucho el WhatsApp, un montón, pero ojo, no es una plataforma segura para el envío, para el manejo de datos de salud. De hecho, no fue creada pensando en eso, ¿sí? Es decir, la medicina presencial, sin duda, ¿cómo nos hace sentir? Juntos, ¿sí? Conectados, a pesar de todas las barreras físicas que nos pongamos, sin duda, la consulta física nos acerca a los pacientes y sabemos que ustedes se sienten cerca nuestros, ¿sí? Pero en este contexto de pandemia, la telemedicina, ¿cómo hace que nos sintamos?
¿sí? ¿Cómo ha permitido de repente que a través de una pantalla podamos seguir conectados? A ver, me interesa saber ahora qué opinan ustedes. Muchas gracias.